y politólogo que literalmente dedicó su vida a estudiar a los partidos políticos como un conjunto de ideología, programa, liderazgo y viabilidad. Álvaro Rojas efectivamente hizo el mayor acopio de las organizaciones políticas nacionales del siglo XX, ofreciendo sucesivas ediciones de su investigación, probablemente única y solo equiparable a la historia que sobre los políticos del siglo XIX hiciera el maestro Jorge Basadre. El año 2006, Álvaro Rojas buscó al Fondo Editorial de la Cátedra Perú para publicar no una versión adicional de la historia de los partidos, sino una profunda reflexión sobre lo que denominó la frustración nacional, ante la tardanza y dificultades para que los dirigentes logren aquellos consensos que puedan garantizar la gobernabilidad sostenida de nuestro país. Y hace apenas unos 3 meses volvió a buscar al mismo Fondo Editorial para proponer la publicación de la obra que hoy tenemos entre manos, rumbo al 2011, Las dos caras del gran elector. En síntesis, en esta entrega Álvaro Rojas Samanés vuelve a la revisión puntual de la situación de toda la clase política peruana, evidenciando que la mayor parte de las organizaciones políticas aún no han reaccionado para sintonizar mejor con los electores. Evalúa también al gobierno aprista y sostiene que los resultados de este constituirán una de las grandes razones por las cuales se decidirá el voto. Puntualmente, además, subraya la especial gravitación de la personalidad del presidente Alan García y, finalmente, revisa con detenimiento la cuestión crítica del antisistema, advirtiendo que, si bien no lo es deseable, puede convertirse en una realidad en la medida en que las fuerzas democráticas no se ayornen. Como podrán apreciar en este comentario, el valioso trabajo intelectual de Álvaro encaja perfectamente en el esfuerzo académico de estudiar la realidad, analizándola y ofreciendo una síntesis, a partir de la cual se pueden construir no solo modelos teóricos de lo político, sino también escenarios de fundamental prospectiva electoral. Además de la amistad con el profesional ilustre, es por esta razón de valorar el aporte académico del autor que la Universidad de San Martín de Porres tomó la decisión de auspiciar, a través del Fondo Editorial de la Cátedra Perú, esta edición que esperamos logre la mayor difusión entre los políticos, los periodistas y los académicos. Finalmente, no puedo dejar de subrayar que en nuestra consideración ha pesado la mayor de las reflexiones. Álvaro Rojas Samanés fue, y así será recordado, un intelectual honesto y comprometido con lo que postulaba. Estudió el modelo democrático y fue él mismo un demócrata a quien debemos honrar hoy y siempre. Muchas gracias. Bien, vamos a hacer los comentarios ahora que corresponden desde la perspectiva académica, comenzando por la presentación del doctor Javier Álvaro Randini, que en realidad no necesita una presentación, pero dentro del rigor de una casa de estudios superiores debemos recordar que es un ilustre abogado y político peruano, uno de los principales líderes y fundadores del Partido Acción Popular en 1962. Defensor permanente de la democracia, ha batallado en innumerables jornadas de lucha frente a dictaduras, lo cual determinó que incluso fuera deportado en 1974. Fue diputado por Lima y ministro de Gobierno y Policía en el primer gobierno del presidente Fernando Belaúnde. En 1980 fue elegido primer vicepresidente de la República y senador de la República, llegando a ocupar la presidencia del Senado y del Congreso Nacional. Entre los años 2002 y 2005 fue presidente del Tribunal Constitucional. Como es sabido, ha escrito y publicado varios libros sobre temas políticos y numerosos artículos de carácter jurídico. La labor fiscalizadora, representativa, legislativa, jurídica, académica y profesional de don Javier Álvaro Randini es extensa, de calidad y reconocida por el pueblo peruano y sus diversas instituciones que le han otorgado diversos títulos honoríficos. Con ustedes, don Javier Álvaro Randini. Señor rector de la Universidad San Martín de Porres, señor
director de la Cátedra Perú, Hugo Guerra, señor doctor Javier Tantalián, señor doctor Felipe Osterlin Parodi, señor doctor y embajador Fernando Rojas Amanés, hermano del autor de la obra que el día de hoy se presenta. Es para mí no solamente grato, sino un honor ocupar esta tribuna para participar en la presentación de una obra importante escrita por Álvaro Rojas Samanés, arequipeño, periodista, escritor, que tuvo una activa vida en su tierra natal como dirigente universitario, como periodista en el diario El Pueblo, posteriormente en Lima colaboró en la revista Caretas durante varios años, igualmente fue editorialista en el diario Expreso, asimismo colaboró con el diario La Industria de Chiclayo, hizo estudios de periodismo en España y en Estados Unidos. Como se ha dicho muy bien esta noche, fue un hombre humilde que no buscó ostentar su sapiencia. Trabajó con esfuerzo, silenciosamente, procurando destacar cuáles eran los problemas y planteando también las soluciones para esos problemas que el Perú afrontaba. La obra que el día de hoy se presenta es la tercera escrita por Álvaro Rojas Samanés y ciertamente es la continuación de su pensamiento y de sus inquietudes. No se puede hacer el comentario de este libro sin hacer referencia a los dos anteriores. Los partidos políticos en el Perú han sido estudiados prolijamente por Rojas Samanés. No solamente aquellos que han tenido existencia durante el siglo XX, sino incluso también los que tuvieron alguna existencia en el último cuarto del siglo anterior, cuando fue fundado el Partido Civil. Rojas Samanés fue un hombre acucioso, estudió no solamente las ideologías de los partidos políticos, cuando las tenían, sino también el quehacer de los hombres y mujeres que dirigían a los partidos políticos. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con sus puntos de vista, pero ciertamente hay que reconocer en él un propósito de ser objetivo. En cuanto al periodo que se inicia en los años 50, hace algunas referencias a la dictadura que el Perú padeció cuando insurgió el llamado gobierno militar encabezado por Manuel Apolinario Odría, que derrocó el 27 de octubre de 1948 al presidente José Luis Bustamante y Rivero, arequipeño como el autor del libro. La dictadura de Odría hizo elecciones fraguadas en 1950. En esas elecciones, el único candidato a la presidencia de la República fue el propio Odría, que un mes antes de las elecciones bajó al llano. El eventual candidato opositor, el general Ernesto Montañe, había sido detenido. No hubo, por supuesto, ningún control en la mesa receptora de sufragios.
porque no tenía ningún sentido que se hiciera ese control. Los resultados anticipadamente se conocían y además no habían listas de candidatos parlamentarios opositores, sino en Piura y en Cusco y también en Lima. Pero las organizaciones políticas contrarias al régimen usurpador no tenían ninguna organización. Se estaba aplicando con entusiasmo, como en anteriores ocasiones, el artículo 53 de la Constitución de 1933, que prohibía la existencia de partidos políticos de organización internacional para de esa manera impedir que existieran contendores políticos a quienes estaban ejerciendo el poder. Rojas Amanés también analiza lo que pasa en 1956, cuando surgen nuevas fuerzas políticas que tratan de competir a fin de que el Perú pudiera tener un gobierno surgido de la voluntad del pueblo. Y entre las fuerzas políticas a las cuales él se refiere está entonces el Frente Nacional de Juventudes Democráticas, que quienes habíamos estudiado en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos formamos con la finalidad de participar en el quehacer nacional. Ese Frente de Juventudes Democráticas encontró en Fernando Belaúnde Terry al candidato idóneo para que encabezara una postulación que significa renovación de los hábitos políticos. Compitió con la postulación del doctor Hernando de la Valle, que inicialmente tenía el apoyo soterrado del partido aprista, que estaba actuando clandestinamente por la prohibición constitucional antes referida, pero finalmente quien obtuvo el apoyo de esa agrupación política fue el doctor Manuel Prado Ugarteche. Las elecciones entonces se puede decir que representaron más o menos la voluntad del pueblo, no exactamente cuál era el criterio del pueblo peruano, porque entonces había necesidad de que los partidos políticos pidieran al Jurado Nacional de Elecciones la previa aprobación de los formatos de las cédulas electorales. Y una vez aprobado ese formato, se tenía que mandar imprimir las cédulas y distribuirlas a todas las mesas electorales en la República. Como recuerdan las personas de mi edad, o poco más o menos de mi edad, en 1956 se aplazó la inscripción de la candidatura de Belaúnde hasta principios de junio de ese año, siendo las elecciones el día 17 de tal mes. Por lo tanto, no fue posible mandar la cédula de sufragio a todas las mesas de la República y solamente pudieron votar por Fernando Belaúnde aquellos electores de las grandes urbes que dispusieron de las cédulas electorales. Álvaro Rojas Amanés también analiza los procesos electorales subsiguientes. El de 1962, que es anulado por el golpe encabezado por los generales Pérez Godoy y Lindley, el de 1963, que tiene un resultado claro en favor de Fernando Belaúnde Terry, en alianza con el partido entonces existente llamado Demócrata Cristiano,